A continuación vamos a hablar sobre los conceptos de poder y gobierno según Hobbes. Y cómo estos conceptos se ven presentes en la película del Señor de las Moscas de 1990. Aparte, vamos a tratar cómo se presenta también, a su vez, el personaje de Jack y cómo se desarrollan estos conceptos en este personaje. Eh, Se pretende hacer un análisis, digamos, que se centra específicamente en Jack y cómo durante la película se reflejan en este personaje los diferentes conceptos de poder. Aparte, también se pretenden exponer, digamos, qué significan estos conceptos y ah, aplicarlos en el desarrollo de Jack durante toda la película. Bueno, seguidamente voy a exponer así como por encima los dos conceptos de poder y gobierno. Según Hobbes, el mayor de los poderes es el que se obtiene a partir de la unión con sus semejantes. Esto podría tomarse como la típica frase popular de la unión hace la fuerza. Pues en la película esto se refleja con Jack y los cazadores, quienes al ser un grupo formado por más individuos, también contaban con mayor fuerza y poder sobre los que no pertenecían al grupo o no compartían sus pensamientos. Pues asimismo, la teoría que Hobbes plantea define al gobierno y a la política como contractualistas, cuyo propósito es superar el estado de naturaleza donde no existen derechos ni juicios morales, sino que cada quien obtiene y conserva lo que puede. Esto se explica como un contrato entre humanos, por medio del cual se acepta la limitación de ciertas libertades a cambio de que se garantice la perpetuación y otras ciertas ventajas para la sociedad. Y nuevamente visualizamos lo anterior en la película por medio de Jack y el grupo de los cazadores, donde se ven oprimidos los derechos y dejan de lado la moral para empezar a matar a quienes no forman parte de su campamento, quienes opinan distinto a ellos. Otro ejemplo que también se ajusta a estos conceptos es la forma en la que Jack se convierte en el líder al prometerles comida y más estabilidad que Ralph, tomando a cambio sus derechos y su juicio, llegando a convertirlos en salvajes. Y Hobbes expresa en la lectura lo que él considera la esencia del Estado y que se puede definir como una persona de cuyos actos una gran multitud, por pactos mutuos realizados entre sí, ha sido instituida por cada uno como autor, al objeto que puede utilizar la fortaleza y medios de todos, como lo juzgue oportuno, para asegurar la paz y defensa común. Entonces, es de esta forma que los súbditos tienen la capacidad de elegir quién será su soberano y donde se van a basar principalmente en aquellas capacidades o habilidades que se tengan y que consideren, por lo tanto, óptimas para gobernar. Podemos observar al inicio de la película cómo los niños realizan una votación, en este caso, entre los personajes de Ralph y Jack, guiados de forma importante por la edad que tenían y que van a asociar a características como lo son el liderazgo, la responsabilidad, la sabiduría, entre otras. Podemos observar entonces que escogen en primera instancia al personaje de Ralph, sin embargo, como tiempo después cambian este pensamiento y consideran el personaje de Jack más óptimo para gobernar y que les puede brindar, como el autor lo expresa, esa protección y ese bienestar que ellos buscan. Cabe destacar que cuando ellos le dan el papel de soberano a Jack, le dan por lo tanto el poder de que los gobierne y ellos tienen la responsabilidad de seguir todas aquellas instrucciones, leyes o mandatos que se les brinde y que por lo tanto se pueden observar en lo que son como por ejemplo los turnos de vigilancia, los momentos de caza, los robos planeados, entre otros. Es decir, como le expresa el autor, le entregan sus voluntades a aquel escogido. Bueno, la ley natural se presentan cuando Jack y sus compañeros, ¿verdad? Deciden alejarse del sistema que había creado Ralph. La ley natural se rige bajo que el más fuerte puede actuar, tiene la libertad de actuar a su antojo. Este,
Y el sistema que habían creado, que había creado Ralph y los demás compañeros al inicio, según Hobbes, se podría interpretar como un ejemplo de ley civil. En este caso, Hobbes también destaca que para que la ley civil pueda resultar efectiva, las normas que se proponen siempre deben tener una sanción para quienes rompen estas normas o reglas. Y es por eso que aquí en este caso se ve como Jack aprovecha y rompe estas reglas sin tener ningún miedo a sufrir algún tipo de consecuencias. Aparte, cuando Jack rige como el más fuerte bajo el sistema que él había creado, él también decide cómo sancionar a aquellos que no cumplen con lo que él considera bueno. Esto se refleja cuando él castiga a uno de sus compañeros echándole la culpa de haber perdón, de haber asesinado a Simon. Y esto es como cómo se manifiesta la ley natural en la película. Perdón, tener el micrófono apagado. Ahora bien, continuando con lo anterior, en un punto de la obra de Hobbes, menciona lo siguiente: a pesar de las leyes de la naturaleza, si no se ha instituido un poder o no es suficientemente grande para nuestra seguridad, cada uno fiará tan solo y podrá hacerlo legalmente sobre su propia fuerza y maña para protegerse contra los demás hombres. Entonces, si se analiza el actuar de Jack y se compara con la cita previa, se puede entender y encontrar de dónde surge esta toma de poder del personaje, que inclusive hasta cierto punto justifica las acciones de Jack, de rebelarse, de empezar su propio grupo y hacer lo que él considera necesario para sobrevivir. Y es aquí donde también entra el conflicto de pensamientos, entre Ralph y Jack sobre los castigos. Simplemente Ralph no es convincente para los demás niños, pero Jack sí lo es. Y por eso es que todos los demás se convierten en cazadores, porque piensan que Jack tiene lo necesario para mantener el grupo unido. Les da un objetivo común, que es sobrevivir, y un enemigo en común que, si analizamos la película, podría ser el miedo a morir. Y estos son puntos importantes que también menciona Hobbes en su texto, que son cosas que un soberano debe de darle a sus súbditos para mantenerlos unificados. Y es por eso que el poder Jack lo mantiene durante distintos momentos del film. Asimismo, Hobbes, en otra cita, nos dice que entre los hombres hay muchos que se imaginan a sí mismos más sabios y capaces para gobernar la cosa pública que el resto. Dichas personas se afanan por reformar e innovar, una de esa manera, otra de aquella, con lo cual acarrea perturbación y guerra civil. Entonces, esto se refleja en Jack porque al inicio él no tiene problemas con que Ralph sea el que esté a cargo. De hecho, él se lo toma muy bien y pareciera inclusive como que está dispuesta a colaborar, a que todo funcione, pero conforme avanza la película sabemos que esto cambia completamente y él crea y dirige su propio grupo, porque el gobierno de Ralph no se lleva a cabo como él quiere o como él considera que es la mejor manera. Por ello busca como métodos más violentos, como menciona Hobbes, como la rebelión, la violencia, y pone unos contra otros porque él cree que en el modelo tradicional, o por lo menos a lo que estaban acostumbrados antes de llegar a la isla, donde se le tenía que hacer caso a los mayores porque se les consideraba más responsables o más sensatos, él considera que dentro de la isla esto no va a funcionar, que inclusive en un momento él menciona que tienen que aprovechar que no están los adultos. Entonces él piensa que la única manera que las cosas puedan funcionar es si se hacen a su manera y solo si él tiene como el voz y el voto, y nadie tiene derecho a refutar alguna orden que él otorgue.
Bueno, perdón por no encender la cámara, pero es que en este momento estoy teniendo problemas. Deme un segundo. Bueno, podemos hablar con la cita que tenemos acá. Podemos observar la cita y la podemos interpretar como que para poder mantener el poder dentro de un grupo de personas es necesario establecer una serie de normas o leyes para poder mantener todo bajo control. Entonces, si tomamos en cuenta esto, podemos ver que en la película Jack es el que toma el control dentro de estas situaciones que todo ocurrían, ponía las leyes para que todas las demás las siguieran y así mantener la situación como dentro de lo que cabe bajo control, porque cuando él mandaba nadie se ponía y no había problemas en la forma de gobernar de él. También queremos agregar que Hobbes en una parte de su obra menciona que cuando la comunidad considerara a alguien peligroso o que atentara en contra de las leyes o lo que ellos creían, podían tomar decisiones en contra de esta persona. Y nosotros lo interpretamos como que Simon, porque lo atacan y lo matan cuando lo consideran peligroso, porque por la oscuridad no veían que era él, entonces pensaban que era el monstruo y lo matan para defenderse a ellos mismos. Y también lo pudimos interpretar como cuando matan a Porky, porque él se rebelaba constantemente contra las leyes que tenía Jack, y entonces los demás toman acciones en contra de él y lo matan para como que ese tema parar. Bueno, según... Ajá. Sí, no, iba a indicarle, María Paula, que había un problema con el audio, María Paula, pero creo que ahorita sí está sin audio. Y estoy tratando Sí, de profe, es que no sé qué pasó. Ok, perfecto. Bueno, ¿ya terminaste o tienes que continuar? ¿No siga usted? Ok. Bueno, según Hobbes, un Estado está constituido por hombres que conviven y coexisten, que forman una asamblea entre ellos y que por medio de la votación escogen a un apoderado o bueno, un líder que los represente. Una vez tomada esta decisión, todos los miembros de la asamblea deben estar de acuerdo con ella, porque al formar parte de esta asamblea, se pacta un consentimiento tácito, es decir, que se tienen que someter a dicha decisión, no pueden estar en desacuerdo. Y en el caso de que se rehúsen, pues estarán en condición de guerra, por así decirlo. Aplicando esto a la película, pues al principio entre todos votan por Ralph y lo escogen como un líder. Sin embargo, después un grupo que está en desacuerdo con esta decisión, se separa y pues escoge a Jack como su líder. Ahora, como los del primer grupo que estaban aún con Ralph, estaban en desacuerdo con ellos, pues en teoría estaban en guerra. Y es por esto que los cazadores pues actúan con bastante hostilidad, los atacan, les roban, incluso llegando hasta un homicidio, que fue el homicidio de Porky, y luego el intento de matar a Ralph, que prácticamente le estaban dando cacería. Por otra parte, Hobbes también habla que una vez que se establezca un apoderado o un líder, ninguno de los súbditos o vasallos puede acusar de alguna injusticia o delito. Y esto se ejemplifica en la película cuando los gemelos no estaban de acuerdo con la acción de intentar darle cacería a Ralph. Sin embargo, estos no lo acusan cuando lo ven, pero en ningún momento en su grupo manifiestan este desacuerdo porque saben que llevarle la contraria a las órdenes de Jack tendrá consecuencias negativas. Hobbes menciona que nada puede ser representante a un soberano con cualquier pretexto, ya que puede ser llamado iniquidad, por lo que cada persona es causante de los actos
de quien se hace llamar soberano, por lo que el derecho a una cosa no es completamente necesario. Entonces se da a entender que todos somos iguales, que no debe de haber exclusión alguna por alguna cualidad o singularidad que lo identifique. En la película vemos lo contrario, ya que Jack se hace soberano de su propio grupo sin respetar las opiniones de los demás. Esto gracias a sus características que lo hacen superficial, como mencionaba mi compañera Sofía, por ejemplo, que él era el mayor de todos y tenía más recursos para mantener a sus compañeros. Y por esa razón, los demás niños lo seguían soportando sus extrañas reglas. Todo esto para mantener un beneficio y también con el temor de ser sancionado. Bueno, buenas tardes. Ahora se va a hablar un poquito sobre, sobre el personaje de Jack, abordándose y estudiándose desde la relación del Estado, la fuerza y el temor. Primeramente, queda fuera el estado de naturaleza. Recordemos que este es aquel que se encuentra fuera de un acuerdo social, sin contar con presencia de derechos morales, juicios. Se forma un Estado y un acuerdo social. Recordemos que un Estado tiene poder y autoridad sobre los individuos y que se crea una serie de reglas y normas que tienen como finalidad mantener el orden. Así las personas saben qué es lo que pueden hacer. Porque recordemos que para Hobbes, los seres humanos vivimos agrupados. Se puede ver a Jack como la figura del Estado debido a que él tiene poder y autoridad sobre el grupo de niños que están bajo su mandato. Se puede ver a Jack como una figura, como un ser poderoso que hace uso y se vale del temor y de del temor que sienten el grupo de niños hacia él, porque sienten temor y cierto respeto. Ahora, se puede contrastar también con el personaje de Ralph. Si nosotras viéramos ahora a Ralph como la figura del Estado, y él, al no tener la facultad que tiene Jack de imponer castigos, hubo niños que se rebelaron. Entonces se rompe el acuerdo social, donde se llega a un ambiente de desconfianza, disconformidad, desacuerdo, donde puede llegar incluso a un estado de guerra y se puede aplicar lo de la ley de la sobrevivencia del más fuerte. En conclusión, se afirma que el personaje de Jack es una constante manifestación del poder y gobierno que nos menciona Hobbes, porque él mismo dirige al grupo, los doblega a sus mandatos, ya que los niños de la isla voluntariamente le otorgan ese poder. Además, se descubre que su actuar es legítimo si lo vemos desde la perspectiva de Hobbes, porque Ralph no cumple con su papel y deber de soberano, porque no tenía ningún control sobre el grupo y tampoco sabía unificar a los niños. Desventaja que Jack supo aprovechar y que desarrolló durante toda la película hasta que los militares los rescatan y es como de cierta manera en este momento que suelta el poder y se lo otorga a sus rescatistas. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, grupo 6. Y bueno, yo tenía un par de preguntas también para ustedes. La primera es análoga a la primera pregunta que le hice al grupo 4, es ¿por qué Hobbes? Profe, como sí, creo que quedó bastante, digamos, a como se mencionó tanto,
la relación del poder y el gobierno que utilizaba Hobbes, al grupo le pareció que se ambientaba mejor a lo que se exponía en la película, que es dos tipos de gobierno que los expone Hobbes, como el tipo de ley natural y ley civil, y cómo servían estos para contrarrestarse unas a otras y cómo eran un ejemplo claro del tipo sobre lo que exponía, digamos, Hobbes. Además, Hobbes era una buena herramienta que consideramos la más adecuada para analizar la película. Muy bien, sí. Y bueno, habiéndoles preguntado eso, yo les preguntaré lo siguiente. Con base en que Hobbes menciona que en última instancia, en el estado de naturaleza, los seres humanos pues se enfrentan, ¿verdad? En una guerra sin cuartel, para imponer su voluntad en función de la fuerza, ¿verdad? Y que por eso es que los seres humanos buscamos la ley civil, ¿verdad? Y por eso buscamos el pacto, el contrato, básicamente, para garantizar, y cito a Hobbes en estas dos palabras, para buscar armonía y supervivencia. Entonces, la pregunta es, estos chicos, vamos a ver, ¿a dónde los situamos? Una vez que llegan a la isla, ¿quedan en estado de naturaleza? O, o podemos sentir que, no, o interpretar, no sentir. Sentir no sería un buen verbo aquí. Podríamos interpretar que estos chicos quedan en estado de naturaleza o de alguna manera podemos ver ahí algún pacto. ¿Qué me dicen, grupo 6? Yo le respondería que quedan en un estado al inicio de naturaleza, durante un momento en la película. Sin embargo, creo que incluso Porky, porque ahorita sinceramente no recuerdo si le dieron un nombre, dice que ellos trataron de actuar como adultos. Es un diálogo, creo, de la película, en el que manifiestan que ellos trataron de ver el ejemplo que ya tenían, que fue cuando él y Ralph trataron de imponer este sistema en el que habían normas, horarios, con el fin de que hubiera paz y armonía entre la convivencia de todos los compañeros y de alguna forma lograr salir de la isla. Sí, algo más. Bueno, Xavier tiene la mano levantada. Adelante, Xavier. Digamos, soy del grupo 3, pero sí tenía algo que decir con esa pregunta. De hecho, es algo de lo que voy a hablar yo. Porque, digamos, cuando al principio de la película ya vemos que es un grupo donde supuestamente ya tendría que tener un pacto. Digo, que vienen de una escuela o algún tipo de entrenamiento militar, entonces ya tenían como su puesto de línea de mando. Y es solamente por una pregunta, digamos. No, es que no quiero hablar mucho porque de eso es lo que voy a hablar yo. Entonces, en una respuesta corta, sí, yo creo que ya tenían un pacto que como tal no debieron de haber cambiado, puesto que ya seguían una regla. Ok, perfecto. Entonces, Xavier, si querés esta pregunta también de una vez queda esta pregunta para la exposición de ustedes, puesto que ahí lo vas a ampliar. Bien, ¿alguna persona de los otros grupos que quisiera intervenir, hacer alguna pregunta? Bien, entonces, muchísimas gracias, grupo 6.